Incluso la mujer cuando aplica un empleo no se le da el mismo sueldo que al varón, aun cuando tenga la misma posición. Generalmente el empleador está pensando, esta es una mujer joven, va a salir embarazada aunque no tenga pareja ahorita, y eso significa un derecho que la obliga a retirarse del trabajo. Buena gente, ¿qué tal? Hoy en otro episodio más de One Podcast tenemos a una invitada que es Sonia Medina. Mucho gusto, Sonia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias, Sonan. Aquí estamos pues dándole a ustedes gracias por permitirnos esta conversación que pues no tiene más objetivo que poder intercambiar opiniones, ideas e irnos formando un poquito en un tema que es muy, pero muy importante para las mujeres. Gracias. Y en este episodio vamos a hablar sobre el tema de igualdad de género. Pues sabemos que es un tema bastante extenso. Vamos a tratar de resumirlo, ser puntuales en algunas preguntas. Y yo la he invitado en este podcast esta ocasión porque usted tiene un amplio recorrido en este tema de género. Fue gobernadora de Santa Rosa de Copán también. Entonces, no sé si le gustaría autopresentarse brevemente. Sí, muy breve realmente porque ya son bastantes años. La verdad es que el tema mujer ha sido uno de los grandes compromisos que yo he tenido en mi vida. Cómo ayudar a la mujer, cómo empoderarla, cómo formarla. Y esto pues me ha dado la oportunidad de participar en diferentes campos, siempre en el tema pues de formación para la mujer, el empoderamiento de ella. Por lo tanto, pues hemos venido a través de la educación, a través de las comisiones, a través de diferentes organizaciones con las cuales yo he participado, pues tratando siempre de ayudar a la mujer de una manera pues que de repente no se siente, ¿verdad? Porque usted sabe que en la educación, la formación es un proceso que se ve a largo plazo, no es inmediato. Pero eso ha sido el esfuerzo de mío y de muchas mujeres. Por lo tanto, pues a estas alturas del partido, yo me siento muy satisfecha realmente de haber participado en diferentes organizaciones, estar participando aún en ellas y estar dando pues lo que posiblemente esté dentro de mis capacidades para ayudar a la mujer. Cuando hablamos de igualdad de género, en resumidas cuentas, ¿a qué nos referimos? Bueno, la igualdad, como su nombre lo indica, es que todos tengan los mismos derechos, que todos tengan las mismas posibilidades, que se desarrollen en un plano que permita fortalecer, en este caso, pues cuando hablamos de mujeres, hablamos de democracia. Y eso significa que sin mujeres no hay democracia. Por lo tanto, es un reclamo que hemos tenido desde hace muchísimos años, dado la circunstancia de una cultura patriarcal que hemos tenido muy fuerte, no solamente en nuestro país, sino que a nivel de toda Latinoamérica, y que por lo tanto significaba desde sus inicios dar la posibilidad a la mujer de que ella pudiese ir aprendiendo, que tiene leyes que le asisten, que tiene igualdad de derechos frente al varón. No estamos para competir, somos complementarios. Pero pues históricamente usted sabe muy bien que los derechos de la mujer, comenzando por el derecho al voto en nuestro país, que se nos vino a dar en 1955, cuando ya los varones tenían ese derecho pues claramente definido, y se dice pues que se nos dio bajo circunstancias muy especiales. Una era que estuviese casada, la mujer bien casada, y que supiera leer y escribir. Al varón no se le pedía eso. Entonces esos son un poco lo que hemos venido en el devenir del tiempo batallando para que ante la ley tengamos los mismos derechos. Esa es la igualdad para la mujer, ¿verdad? Pero pues también existe el otro término que a veces lo tomamos como sinónimo, que es equidad de género. Esto significa, pues yo a veces les hablo un poquito para poder entender la diferencia entre igualdad, que significa todos iguales. La equidad de género significa ver las circunstancias particulares de cada persona. Por ejemplo, una cosa que es fácil de entender es si usted tiene un gato y un pelícano y le pone poco de leche en un plato, ¿quién va a tomar más? El gato. El pelícano tiene sus diferencias y tiene sus particularidades, por lo cual no va a poder tomar esa leche. Eso es lo que se trata de la equidad de género, ver las diferencias y en base a esas diferencias poder, por ejemplo, hacer que el trabajo de la mujer, el reconocimiento a su valor, a su aporte al desarrollo local, sea valorado a pesar de algunas diferencias que pudiéramos tener. Porque nosotros tenemos casi 3 jornadas en el trabajo, en la casa y en la noche también, ¿verdad? Entonces es bien difícil realmente convertirse en proveedora para la casa
cumplir con todos los afanes que indica que tiene el hogar como madre, como esposa, y luego pues que sea valorada como tal. Y fíjese que incluso tocar este tema de igualdad de género, en el caso mío, yo como entrevistador tengo que ponerme en una posición neutra. No tengo que estar inclinado a ninguno de los dos géneros, pero normalmente se ha dado el caso donde la persona a la cual defiende una de las teorías está inclinada por obligación a uno de los lados, ya sea defendiendo a las mujeres o defendiendo a los hombres. Eso también podría corromper muchas veces el concepto que se tiene por igualdad, porque como le menciono, al hablar de neutralidad tendríamos que ser justos y haciéndolo como más también global o mundial. Para ponerle un ejemplo, en Noruega había un alto índice de hombres que trabajaban en la parte automotriz. Entonces lo que hizo el gobierno fue subsidiar y incentivando a las mujeres para que pudieran también participar y abriendo más plazas de empleo para que las mujeres también se pudieran ir involucrando en esta parte automotriz y trabajando. Lo que sucedió fue que muchas mujeres aplicaban a estas vacantes laborales no porque quisieran, sino porque tenían una opción. Entonces, me gustaría hacerle la siguiente pregunta sobre si usted considera que la igualdad es justa en este caso o es injusta, porque también se puede considerar que son las leyes, entonces, las que tienen que ser igualitarias. No tendría que ser la igualdad de género un concepto, sino la igualdad de las leyes, ¿o es todo lo contrario? Mire, la verdad es que la igualdad es un derecho para todos. Sin embargo, a veces se llega a extremos que tanto del varón como de la mujer. Muchas personas objetan lo que es el feminismo, porque en algún momento se ha llevado a extremos un tanto radicales. Entonces, creo yo que la igualdad, como su nombre lo indica, es un derecho que le asiste a ambos. Pero, por ejemplo, usted va a pedir yo como mujer, un empleo, posiblemente tenga las mismas calificaciones de la persona hombre-varón que está a la par mía aplicando al mismo empleo. ¿A quién cree que le pueden dar el empleo más fácilmente? Al hombre. Al hombre. Y la pregunta es ¿por qué? Pues yo se los digo, pues generalmente el empleador está pensando, esta es una mujer joven, va a salir embarazada aunque no tenga pareja ahorita y eso significa un derecho que la obliga a retirarse del trabajo. ¿Es eso justo? Que simplemente por eso, incluso la mujer cuando aplica un empleo, generalmente no se le da el mismo sueldo que al varón, aun cuando tenga la misma posición. Entonces, eso es lo que nosotros pedimos, la igualdad. Eso es un derecho que nos asiste. Eso es algo que verdaderamente está contemplado en ley, pero que muchas veces no se cumple. En este punto que usted ha tocado sobre la parte laboral, existe una gran cantidad de personas, específicamente mujeres, que dan ese sentir porque tal vez tienen el mismo cargo en una empresa y ganan exactamente o lo mismo o ganan menos que un hombre y hacen incluso hasta más. Entonces, en ese caso, me gustaría preguntarle si usted considera que muchas organizaciones de sociedad civil, sin mencionar el nombre, están haciendo un buen trabajo en el tema de igualdad de género y de equidad de género. Bien, yo pienso que todas las organizaciones tienen un buen objetivo, sea de cualquier naturaleza. Aquí en Santa Rosa tenemos una serie de comisiones que tienen objetivos específicos, llámese desarrollo económico, llámese asunto ambiental, de educación. Bueno, hay muchísimas, no muchas, pero bastantes comisiones en Santa Rosa de Copán. Todas tienen un objetivo específico. A veces el problema que nosotros tenemos es que nos olvidamos un poco de ese objetivo y nos vamos por la tangente. Por ejemplo, aquí en Santa Rosa, contrario a lo que yo vi hace un tiempo atrás, veo muchísimo emprendimiento. ¿Cómo le hacen estas mujeres? ¿Cómo le están haciendo estas mujeres? ¿Es fácil para ellas ir a un banco o a alguna cooperativa a pedir un crédito para emprender? No lo es. ¿Por qué? Porque no tenemos quizás garantías con qué responder. Entonces, las organizaciones que están dentro del tema del desarrollo integral de la mujer tienen que ver por esta parte que es muy importante. Empoderar a la mujer no significa nada más que ellas conozcan las leyes, que conozcan los derechos que les asisten. Significa darles los instrumentos, las herramientas para que despeguen. Por ejemplo, nosotros aquí en Santa Rosa de Copán hemos hecho algunas veedurías social sobre el presupuesto municipal
que significa de las transferencias hay un 5% que viene para el desarrollo de la mujer. De alguna manera creemos que se ha hecho algunas buenas cosas. Para el caso, yo pertenezco a la Comisión Ciudadana de Mujeres Solidarias y de alguna forma el Centro de la Mujer Copaneca, que es la que depende de la municipalidad para atender a la mujer y que es la que maneja de alguna manera proyectos en beneficio de la mujer, tiene campañas de salud que me parece que son muy importantes para que la mujer pueda venir y hacerse los exámenes que son muy particularmente provechosos para ella, ¿verdad? Lo que es el tema de la maternidad, el tema de su aparato reproductor, las mamas, todos los exámenes se dan y eso me parece que es muy, muy bueno, pero falta mucho por hacer, y por eso las organizaciones que en algún momento han perdido su razón, su objetivo principal, no es que lo hayan olvidado del todo, pero a veces se van por otras áreas donde no necesariamente ayudan a la mujer a su desarrollo de manera integral. Muchas empresas consideran la igualdad de género como una de las principales bases que lo identifique a ellos, pero en su opinión, ¿usted considera que la igualdad de género debe estar presente en todo? Porque muchas veces es bien difícil identificar se está cometiendo aquí un error porque no se está tomando en cuenta por igual a ambos géneros. Entonces están en algo equivocado. Para el caso, yo conozco países del primer mundo donde ya el derecho a postmaternal se lo dan al varón también, para que él pueda en su casa asistir también a ese recién nacido que tienen como una persona más en su hogar, ¿verdad? Porque esto ha sido un compromiso y una responsabilidad nada más para la mujer. Entonces, cuando hablamos de que este derecho debe ser permanente en todas las instituciones, estamos hablando de que es fortalecer realmente el desarrollo local. Y le digo por qué. Si usted hace una evaluación aquí en Santa Rosa, nosotros le hicimos hace años, quiénes eran las personas que contribuían puntualmente al pago de impuestos, era la mujer. Entonces, si nosotros le damos a ellas la posibilidad a través de una pequeña empresa, microempresa, de desarrollar, está apostándole al desarrollo local. Por lo tanto, creo yo que esto es una necesidad de mantener la igualdad de equidad, la igualdad o la equidad de género para todos, ¿verdad? Varón y mujer. Por supuesto que nosotros siempre alzamos la voz, porque históricamente, como lo mencionamos anteriormente, hemos venido siempre siendo un poco de lado, ¿verdad? El espacio público ha sido para el varón, el espacio privado para la mujer. Cuando la mujer sale a lo público, que eso ya data de algunos años para acá, incluso en política, nos ha costado bastante realmente que se nos den los espacios que merecemos. Y considerando que vivimos en una sociedad patriarcal, principalmente aquí en Honduras, vemos que la voluntad política también forma una parte muy importante en todo esto. En Santa Rosa existe una política pública sobre género, no sé si estará desfasada, estará actualizada, pero cuando hablamos de darles herramientas a estas mujeres, también nos referimos a empoderarlas, ¿verdad? Pero si no hay voluntad política, por muchas políticas públicas que ustedes hagan, entonces no tendría sentido. Esa política local de equidad de género y participación ciudadana data del 2010. En el 2011, a principios de año, fue aprobada. Y tiene 5 ejes que se desprenden del PIAC, que es la política que rige el desarrollo de la mujer en nuestro país. Y se ha hecho algunas valoraciones de qué tanto cumplimiento ha tenido de parte de la municipalidad. Algunas cosas han sido bien, otras yo creo que están todavía lentas en su desarrollo. Y como dijo un alcalde que una vez en un cabildo abierto lo escuché, dijo, bueno, políticas podemos tener un montón, pero si no tiene presupuesto, ¿de qué sirve? Eso es lo que cuando yo hablaba del 5% le manifestaba, porque esto es de transferencia, pero esto es, como platicábamos una vez con un grupo en un taller de mujeres, eso es parte de un presupuesto municipal. Debería haber mucho más para el desarrollo de la mujer, porque nuevamente insisto, la mujer con esa serie de pequeñas microempresas que tienen, el desarrollo que ellas aportan muchísimo a lo que es la economía del municipio. Son buenas pagadoras, son responsables, son disciplinadas. Y hablando también sobre el 8M, por ejemplo, que es una marcha que a nivel mundial se hace el 8 de marzo por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, vemos que hay muchas
luchas en relación a estas exigencias que se pueden hacer. Cada año es diferente la exigencia, pero refiriéndonos siempre a eso a nivel global, hay el objetivo número 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es sobre el tema de género. Pero si es un problema mundial, entonces, ¿qué sentido tiene que ese objetivo de desarrollo sostenible exista? O sea, ¿está siendo entonces tomado de la forma incorrecta? O en su opinión, ¿qué piensa acerca de eso? Mire, ese es un día internacional que se dedica a la mujer y tiene su génesis en pues, atropellamientos que se dieron a las mujeres, donde por reclamar sus derechos laborales fueron de alguna manera, pues, yo diría asesinadas. Cuando se les encerró en una fábrica y tomó fuego y ellas no pudieron salir. Y de ahí data esa fecha, ¿verdad? Lo que se reclama en relación a los derechos de las mujeres. Pero esto es a nivel internacional. Luego se incorporan pues organismos como la ONU, como UNIVEN, para poder llevar a estos países que nos consideran del tercer mundo, pues algunas cosas que eran necesarias para nuestro desarrollo. Y a nivel nacional nosotros tenemos pues también una fecha dedicada a la mujer, que es precisamente en enero. Entonces, son fechas que se conjuntan para nuevamente elevar la voz. Y lo que haya que exponer públicamente o reclamar para que se cumplan las leyes en beneficio de la mujer, pues se aprovechan estos espacios. Pero es muy importante realmente que no solamente alcemos la voz, sino que también propongamos. Y para ello es muy importante que la mujer participe en el ámbito político. Porque nuevamente, ¿quiénes son los que toman las decisiones? ¿Quiénes son los que legislan? ¿Quiénes son los que aprueban? Pues en el campo político sabemos que son los varones. Miren nomás lo que tenemos ahorita en el Congreso Nacional. Tenemos, creo que por primera vez se llegó a un número de 36 diputadas propietarias. Pues nosotros esperamos que estas mujeres eleven la voz para exigir el cumplimiento de los derechos que a la mujer corresponden, que lleven proyectos que verdaderamente beneficien a la mujer. Hay un proyecto desde hace ya algunos años que es un subsidio para las casas refugio que hay en el país. Hasta el momento creo que son 7 casas hogares. Y sin embargo no ha pasado. Ahí está en el Congreso Nacional. Y es algo, como yo les digo, bueno, a esto ¿a quién le toca? El atender a las mujeres víctimas de violencia. Le toca al gobierno, pero el gobierno no tiene la capacidad y entran organizaciones a tratar de suplir esta necesidad. Pero nuevamente volvemos a la misma expresión que escuché yo de este alcalde cuando dijo que la ley podría estar muy bonita, pero que si no se le ponía dinero era como tener papel mojado, lo cual es cierto. Por lo tanto, necesitamos mujeres que se involucren en la toma de decisiones. Y cuando recibieron la noticia que la nueva presidenta de Honduras era una mujer, obviamente, en este caso también hubo una cierta esperanza en todas las mujeres, porque si nos vamos a las estadísticas, los casos de feminicidio, que son totalmente diferentes a los de homicidio, porque estaba viendo las estadísticas, el 73% eran de feminicidios públicos, y el 20 y tanto eran privados y solo un 9% eran de hombres, o sea, homicidios. Entonces vemos que las estadísticas están bastante altas, principalmente en Honduras. Y tocaba el tema de los objetivos de desarrollo sostenible porque yo siempre los he tratado de cuestionar porque está el objetivo de la pobreza, por ejemplo. Y vemos que muchos países están ahí apostándole que la reducción de la pobreza, pero no quitan los paraísos fiscales. O sea, están como contradiciéndose y no quitan al final lo que en realidad deberían de quitar. Entonces, en el caso de la parte de género, vamos a ver todos los años una lucha, vamos a ver mujeres muriendo, vamos a ver los altos índices siempre aumentando. Mire, fíjese que hay algo curioso, Nan, que verdaderamente a muchas mujeres nos tienen sorprendidas. El nuevo Código Penal. Cambian algunas figuras. Por ejemplo, antes teníamos la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, que obviamente la doméstica pues sabemos que se da de la manera directa, generalmente de su pareja. Pero no es tanto el cambio de figuras, sino la disminución de las penas. Lo que antes se consideraba un femicidio, que tenía cierto número de años, ahora le redujeron considerablemente la pena. Pero aparte de eso, aquellos juicios
aquellos casos que llegan a juicio y que tienen una sentencia son muy pocos. Prevalece la impunidad. Entonces, estaba viendo algunos datos que me llamaron mucho la atención. Estamos hablando de que a la fecha, julio de este año, hemos tenido 764 femicidios, lo que significa que cada 13 horas y pico hay un femicidio. Y es algo verídico, algo que ya está comprobado. Exactamente. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Dónde están los hechores? ¿Ha habido captura de ellos? ¿Ha habido juicio? ¿Ha habido condena? Esa es parte de lo que a una mujer muchas veces, cuando se trata de ir a denunciar, la detiene. Porque muchas lo que dicen es, ¿y para qué voy a ir yo a denunciar a mi pareja si sé que de alguna manera tal vez me puedo recluir en una casa, en un centro de albergue para mujeres con sus hijos? Pero la justicia va a operar, va a traer a este hombre, le va a dar una sentencia, y si le dan medidas de alejamiento, ¿se van a cumplir? ¿O voy a ser yo una víctima más por haber venido a poner una denuncia que nunca tuvo buen suceso? Entonces, todo eso detiene a la mujer realmente en sus denuncias. El 911 ha tenido una serie de denuncias de violencia doméstica y lo que ahora se llama maltrato familiar, tremendo en lo que va de este año. Una cosa impresionante. Pero nuevamente, tenemos que hacer conciencia en las autoridades que deben actuar. Muchas veces en alguna reunión, pues quizás platicando con las personas que estaban alrededor, un policía dijo esto. Dice que estas mujeres siempre vienen a poner la misma denuncia, dice, y son ellas las mismas que se buscan el problema. Si esa falta de sensibilidad las tenemos en los operadores de justicia, no podemos esperar que haya justicia verdadera para estos casos de femicidio. Tanta mujer víctima de estos hechos que están dejando a niños desamparados, porque aquí realmente hay una gran circunstancia. Hogares monoparentales que generalmente son manejados por mujeres. Muerta una mujer, estos niños quedan en el desamparo. ¿Qué viene como consecuencia? Pues sabemos que son niños que van a crecer de una manera, pues quizás pobreza en el sentido de que no van a poder desarrollarse y que posiblemente vayan a engrosar las filas de la delincuencia más tarde. Guan.